Entonces, muy buena tarde tengan cada uno de ustedes y vamos a dar inicio. ¿Alguno de ustedes que con sus propias palabras o según lo que entienda me pueda decir qué es un organigrama para ustedes? ¿Qué entienden por organigrama? Señor, es igual que un mapa mental o es un mapa mental, algo parecido. Ok, gracias, muy bien. Sí, en apariencia, pues es algo similar, solo que recordemos que los organizadores, como decía la compañera, como un mapa, pues tienen una forma pues parecida a esta, ¿verdad? Pero ahí se nota más que todo lo que son ideas, conceptos, lo que nosotros vamos aprendiendo. Sin embargo, cuando hablamos de un organigrama, pues nos estamos refiriendo ya a algo específicamente de las organizaciones o empresas. Un organigrama, así en palabras simples, es la representación gráfica de la estructura de la organización. Es decir, es un gráfico, sí, porque se basa en imágenes, se basa en formas, que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces un organigrama lo que va a hacer es que nos va a ayudar a nosotros a mostrar cómo está organizada nuestra empresa, cómo funciona, quiénes son los que están al mando de esta, quiénes son los subordinados, o sea, todo eso es lo que se va a expresar por medio de un organigrama. Sus niveles se les llama de jerarquía, es decir, quién está hasta arriba en la organización, quién le sigue, y así todos los niveles se van a ir expresando por medio de estos gráficos. Hay algunos que denotan o que muestran también cuáles son las funciones, o sea, qué es lo que hace cada persona dentro de una empresa. Cuando una empresa comienza a crecer, conforme se va haciendo más grande, entonces va a necesitar marcar bien o mostrar bien a todas las personas cuáles son las funciones de cada uno, porque si no, después cuando hay muchas personas, pues se va perdiendo. Entonces, esto es lo que para esto es que sirve un organigrama, para que a simple vista podamos nosotros saber cómo está organizada una institución. Ok. ¿Cuál es el objetivo de un organigrama? Pues básicamente es mostrar un esquema de los principales niveles jerárquicos, es decir, quién está al mando o quién está a la cabeza de la institución o de la organización. También, cuáles son los principales procesos de trabajo, es decir, si aquí hay una persona, ¿quién le sigue, verdad? ¿Cómo se relacionan? ¿Quién está al mando de quién? Todo esto. Mostrar gráficamente la línea de autoridad y de comunicación. ¿Por medio de qué? De estas líneas, ¿verdad? Por ejemplo, una línea ayuda a unir, a saber quién depende de quién dentro de una empresa. La relación de autoridad, dependiendo del tipo de organigrama que se utilice, pues así va a mostrar quién es la autoridad sobre quién dentro de una empresa. Y también nos dice que ayuda a señalar las unidades que se encuentran centralizadas o las que se encuentran desconcentradas. Es decir, que a través de un organigrama nosotros nos hacemos la idea de qué tan centralizada está la institución o qué tan descentralizada puede llegar a estar. Entonces, eso es muy, muy útil. Los organigramas pues tienen distintos tipos o distintas formas en que nosotros los podemos ir representando. Y como todo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, que así es. Dentro de las ventajas, vamos a mencionar algunas, nos dice que ayuda a sus autores a aclarar ideas, es decir, que con un organigrama uno dice,
no, entonces esta relación acá no está bien, hay que cambiarla, o esta autoridad no debería de ser así, entonces vamos a mejorar esto. Cuestiones de ese tipo ayuda entonces a ver mejor desde otra perspectiva cómo está organizada una empresa. Otra ventaja es que se puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo. O sea, que no necesitamos nosotros un libro, un documento o algo que diga, tal persona es el jefe de este y se encarga de hacer esto, sino que con un organigrama nosotros podemos decir, ya entendí quién es el alto mando, ya entendí quiénes son los niveles o quiénes están en los niveles más bajos del organigrama. O sea, ayuda mucho a que sea más fácil comprender cómo se estructura una empresa, ¿no? Ok. Otra de las ventajas podemos ver es esta. Indica a los administradores y al personal del nuevo ingreso la forma en que se integra a la organización. Es decir, que cuando nosotros pues comenzamos a trabajar en toda institución, lo primero que tenemos que conocer son los puntos de la misión, la visión y el organigrama, porque esto entonces nos va a dar a nosotros una idea de qué es y hasta dónde quieren llegar las instituciones y cómo están organizadas. Porque uno ve el organigrama y dice, ya entendí, o sea que yo tengo como superior a esta persona, entonces yo le tengo que rendir cuentas a esta persona, trabajar en conjunto con ellas, o puedo decir, entonces mis subordinados son estas personas y estas personas. Les ayuda mucho a conocer mejor mis funciones y con quién me relaciono directamente. Entonces son muy útiles. Dentro de las desventajas que pueden existir de utilizar organigramas, nos dice que solo van a mostrar las relaciones formales de autoridad, dejando por fuera las informales y las de información. Porque en una empresa o una institución tenemos que trabajar en equipo. Eso quiere decir que un organigrama va a decir, por ejemplo, que si yo tengo alguna inquietud, pues yo me voy a comunicar directamente según el organigrama con el coordinador académico. Pero en la vida real es probable que mi duda surja un poquito más allá y que entonces yo me tenga que comunicar con la secretaría, pero no voy a, si me detengo solo a lo que dice el organigrama, no voy a poder entonces cumplir a cabalidad con lo que tengo que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, que solo es una referencia, pero no quiere decir que nos vamos a pegar al 100% muy literal a lo que dice. Entonces, esa es una de las desventajas. La otra, por ejemplo, es que no muestran las cargas de trabajo y presentan información incompleta, porque un organigrama como solo dice cuáles son los niveles, pero no representa exactamente cuáles son las características del trabajo que yo tengo que hacer. Otra es que son muy rígidos e inflexibles. Eso quiere decir que como yo jerárquicamente estoy por debajo de todas las áreas administrativas, entonces yo no puedo tomar decisiones. Y a veces ese también puede llegar a ser un error, porque pues hasta cierto punto todos en una institución, en una empresa, pues podemos tomar ciertas decisiones o podemos aportar a las decisiones de la empresa, pero a veces por el organigrama es que yo estoy hasta abajo, entonces mejor no digo nada porque yo soy subalterno, yo solo tengo que obedecer, un ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para no confundirse, ¿verdad? Decir, es que como en el organigrama dice que yo tengo que estar aquí, entonces mejor yo no digo nada, yo no opino, yo no hago. Entonces hay que tener cuidado para poder diferenciar esto. Ok. Muy bien, ahora vamos a pasar ya a algo un poquito más gráfico. ¿Cuáles son los tipos de organigramas? Pues hay variedad. Ahorita voy a hablar específicamente de los que son generales. Los organigramas generales, así como este que está acá, nos dice que son aquellos que limitan únicamente a las unidades o procesos de mayor importancia. Por ejemplo,
Aquí tengo un organigrama general y solo aparece la dirección general del organismo, o sea, la dirección general de la empresa. La dirección general, las direcciones generales y las direcciones de área. Pero solo hasta ahí se quedó, o sea, solo los niveles más altos van a estar representados acá. Pero ¿qué pasa con los otros niveles, los que están un poquito más abajo, que no se muestran? Entonces, hay organigramas que son específicos, que nos dice que reflejan un nivel más de desagregación de los procesos, es decir, que van a mostrar todas las unidades y no solo las más altas, o sea que los organigramas específicos son más grandes todavía. Por ejemplo, aquí ya se le agregaron otros 4 que son departamentos, pero a estos departamentos se les pueden agregar más todavía unidades, cuestiones de ese tipo, o sea que los específicos son más grandes porque son más detallados, en cambio los generales pues son más así, por eso se llaman así, de forma general, a grandes rasgos. ¿Cuáles son los niveles más altos? Y aquí, pues sí, ahí sí ya muestra todos. Este solo muestra, digamos, 2 niveles, en cambio este ya muestra 3. Puede mostrar 4, 5, dependiendo de cuántos niveles haya dentro de la organización. ¿Dudas? No sé. ¿Todo claro? Muy bien. Hablemos sobre la clasificación de los organigramas. Los organigramas nosotros los vamos a poder clasificar, ¿verdad? Dependiendo de 2 situaciones. La primera es de su contenido. Dependiendo del tipo de contenido que tengan, pues vamos a conocer los siguientes. Los que son estructurales, o sea, que muestran la estructura de la organización, que su contenido solo es mostrar cómo está formada una institución. Por ejemplo, aquí tengo esta que dice Junta de Gobierno, es el nivel más alto de esta jerarquía. Luego viene el director general, luego vienen las subdirecciones generales, y luego cada una de las direcciones. Este es estructural porque está mostrando la estructura de la empresa. Eso quiere decir que cada una de las direcciones depende de una subdirección. Esta subdirección depende del director general y el director general depende del gobierno, de la junta de gobierno. Entonces a esto se les llama estructurales porque muestran la estructura. Su mismo nombre nos lo dice. Tenemos organigramas que son funcionales. Estos funcionales son muy bonitos porque son todavía más específicos. Por ejemplo, dirección general. Y aquí dice cuáles son las funciones que tiene que cumplir la institución. O sea, por ejemplo, el director general tiene que cumplir con los acuerdos de la Junta, vigilar el cumplimiento de los problemas y coordinar las direcciones. Estas son las funciones principales de la dirección general. Y hay dirección técnica, dirección financiera y dirección de promoción y coordinación. Y cada una también va a tener sus funciones. Por eso se le llama organigrama funcional. Entonces, estos, como les digo, son bastante útiles cuando las instituciones pues no son demasiado grandes, porque si ustedes se dan cuenta, pues ocupa bastante espacio. Entonces, cuando no son muy grandes o no tienen muchos niveles, son buenas porque entonces ahí se puede detallar qué tiene que hacer, qué obligaciones tiene cada uno de los puestos que hay en una empresa. Y también tenemos otro tipo que es de integración de puestos. ¿Qué es de integración de puestos? Este también es bien detallado y es bonito porque, por ejemplo, en la dirección general está el director, el auxiliar y las secretarias. Y también nos dice cuántos puestos hay ya ocupados y cuántos hay disponibles. Entonces, esto nos ayuda a ver más o menos cuántos empleados hay dentro de una empresa y cuántos hacen falta.
para poder contratar más. Entonces, esto es bastante útil, es bastante funcional. Entonces dice, por ejemplo, E, existentes o u ocupadas, o R, requeridos o vacantes. Entonces, en la dirección general tenemos 4 puestos ya existentes u ocupados y tenemos 4 que están vacantes, o sea, libres. Entonces, aquí pues muestra ya las cantidades de cuántos hay y cuántos faltan. Igual aquí. También muestran en la dirección de área cuántos directores hay, cuántos analistas, cuántas secretarias y cuántos son los que hacen falta. Entonces, con esto ya una empresa puede decir, ah, bueno, entonces nos hace falta un director, eso es indispensable, contratemos. Entonces, es bastante útil para saber con cuánto personal cuenta una institución. ¿Dudas? Estos organigramas que acabamos de ver, pues son más que todo, como decía, por su contenido. Se distinguen por lo que tienen escrito dentro de cada una de las formas. Ustedes se dan cuenta, cada forma representa como un área de la empresa y las líneas, cómo es que están conectadas. O sea, por ejemplo, la dirección general se desprende de dirección de área y dirección de área A y dirección de área. A su vez, la dirección de área se desprende del departamento A y el departamento B. Entonces, aquí con las líneas uno puede saber si están al mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, estas dos están al mismo nivel porque las dos están en la misma línea, unidas a la dirección general. Y lo mismo que estos departamentos. Entonces, cuando hablamos de organigramas, por su contenido, tenemos nuevamente estructurales, los que muestran solo la estructura, así de manera general. Los funcionales, que ponen o colocan las funciones específicas de cada uno de los puestos. Y de integración de puestos para saber cuántos hay y cuánto personal más se necesita. Muy bien. También podemos clasificar nuestros organigramas por su formato. Aquí pues ya estamos hablando más que todo de lo visual, de cómo los vemos, de cómo se representan. Por ejemplo, un organigrama vertical. Un organigrama vertical siempre va a tener el mayor puesto jerárquico, o sea, el más alto, hasta arriba. Y se va a desprender hacia abajo. Entonces todo viene así, hacia abajo. Por eso es vertical. Entonces aquí está el puesto más alto. Siguen estos y aquí hacia abajo yo puedo ir agregando todos los que quiera. Por eso son llamados entonces verticales, porque se estructuran hacia abajo. Tenemos los que son horizontales. Estos inician del lado izquierdo. Aquí está el mando más alto. Por ejemplo, el director general se ubica del lado izquierdo y hacia la derecha de manera horizontal se van colocando los puestos que dependen de este. Entonces se van colocando así, yendo hacia la dirección derecha, del alto hacia los más bajos. Hay otros que son mixtos, es decir, que se pueden estructurar hacia abajo y hacia los lados. Por ejemplo, aquí dice director general. Hacia abajo vendrían la subdirección, las 3 subdirecciones generales. Entonces aquí va hacia abajo, entonces es vertical. Pero cuando llega la dirección, esta dirección y esta dirección, las dos van unidas a esta forma. Entonces, estas dos podría decir que tienen el mismo nivel jerárquico. No hay una sobre otra, no manda una sobre la otra, sino que las dos son iguales porque las dos vienen de acá. Solo que por el espacio se representan de esta manera. Es una combinación de vertical con horizontal. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa por acá. ¿Estamos bien hasta acá? El organigrama de bloque es como este de acá.
Se coloca el director general, director de área A, director de área B, director de área C, y en un solo bloque se colocan todos los departamentos que dependen. Aquí. De acuerdo, Genoveva, no hay ningún problema. Entonces, aquí coloco en un solo bloque todas las áreas que dependen del director de área A. Aquí coloco todas las áreas que dependen del director de área B. Y aquí coloco todos los que dependen del director de área C. En lugar de hacer 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos más hacia abajo, mejor los coloco todos dentro de un solo bloque. Porque pues de esta manera es todavía más fácil poder representar a las instituciones. Esto es bastante útil cuando son muy grandes, porque entonces en lugar de colocar un montón de cuadritos, se colocan todos los puestos en un cuadro un poquito más grande, se ahorra espacio y es más fácil. Y por último, tenemos un organigrama de tipo circular. Este pues no es tan común, pero sí se puede utilizar. Aquí, ¿cómo se utiliza? Va a ir el mando más alto en el centro. Hacia los lados, pues van a ir los que le siguen. O sea, mientras más se alejen del centro, más bajo es su nivel jerárquico. El más alto siempre queda en el centro del círculo y todos los demás pues ya se van desprendiendo hacia afuera. Si hubiera otro nivel, se agrega más afuera de este círculo y así se va abriendo, se va expandiendo. Este es útil cuando no hay muchas dependencias o no hay muchos puestos, porque como ustedes se dan cuenta, pues es pequeño. No, porque si no, vamos a tener un organigrama demasiado grande y ya no se va a entender. Entonces, estos son muy útiles cuando las empresas pues son un poquito más pequeñas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, señor, por el momento no. Ok. Entonces, los organigramas pues nos ayudan mucho a comprender mejor cómo se organiza algo, cómo se organiza una institución. Entonces, por ejemplo, vamos a armar un pequeño organigrama acá. Muy a grandes rasgos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el nivel más alto. Luego, pues acá viene otros niveles. Por acá. Voy a colocar otros niveles por acá. Y le voy a colocar otros niveles aquí. Ok, entonces vamos a colocar aquí algunos puestos. Por ejemplo, a este le vamos a llamar dirección. Vamos a hablar de una empresa cualquiera, ¿verdad? Entonces, el mando más alto va a ser este de acá. Y este se tiene que relacionar con esto, ¿verdad? Entonces, se hace por medio, por ejemplo, de una línea. Con una línea, pues yo voy a unir esto. Por ejemplo, voy a unir esto acá. Voy a colocar otra línea acá. Y pues ya solo coloco aquí las de conexión. Entonces con esto pues ya estoy formando yo en parte un organigrama. Pues va a depender mucho de qué
de qué puestos existan dentro de la institución. Por ejemplo, dirección, tesorería, por ejemplo, secretaría, y así, etcétera. Entonces aquí voy marcando, voy anotando cuáles son las relaciones. Entonces la tesorería y la secretaría se conectan directamente, los dos tienen el mismo nivel jerárquico y dependen todos de la dirección. Y de esta manera, pues como les digo, dependiendo del formato, dependiendo del contenido que yo quiera agregar, del tipo de organización, pues voy a utilizar uno u otro tipo de organigrama para representar cómo es entonces que mi empresa está organizada. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, esto ha sido todo por el tema del día de hoy. Espero que haya quedado claro. No es un tema demasiado complejo, pero que sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta y lo recuerden siempre para el momento de que ustedes vayan a trabajar a alguna institución, ustedes siempre digan y conozcan la misión, la visión y el organigrama de la institución para saber entonces cómo funciona y cómo trabajar. Y el día que ustedes tengan su propia empresa, pues también conforme vaya creciendo, como les digo, se van a ver en la necesidad de tener un organigrama para organizar, para que ustedes sepan y los demás también conozcan cómo es que funciona su institución. Muy bien. Entonces, con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Si tuvieran ustedes alguna duda en el transcurso de en alguno de los... ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, tengan todos una excelente tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde a todos, chicos.